Buenos días, damos un cálido saludo a nuestra audiencia de Uno para Todos aquí en el Canal 1, el programa del Defensor del Televidente. Soy Mario Morales y este es el espacio de todos ustedes los televidentes que nos ayudan a construir un mejor canal. Recuerden que nos pueden escribir a nuestra página web www.canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias serán bien recibidas. Reiteramos nuestra bienvenida a su casa y a su tribuna. Recordar es vivir. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Son frases que se repiten continuamente en el contexto colombiano. Acercarse al pasado debe ser la tarea de todos, pero ¿por qué la televisión nacional ha dejado de producir programas sobre historia o sobre contextos históricos? ¿La historia no es atractiva para los televidentes? ¿No hay nuevos formatos para explorar sobre este asunto? ¿Es solo material atractivo para adultos? Esas son algunas de las preguntas que ustedes nos han planteado a través de nuestros canales de comunicación como tema central que nos convoca esta mañana. Para hablar del tema nos acompaña Tatiana Duplat. Ella es historiadora y actual gerente de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá. Tatiana, buenos días. Buenos días, Mario. Muchísimas gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y también nos acompaña Alberto Abello, un reconocido historiador del país. Buenos días. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Qué tal? Muy bien, saludados a nuestros invitados, adentremos en el tema que nos convoca esta mañana. Veamos. Debería apostar a una televisión nacional inclusiva. Debe ser un reto no solo para el entretenimiento, sino para la formación y educación de los colombianos, dado que la educación no ha logrado permear todas las zonas del territorio colombiano. No se puede olvidar cómo en los años 60 nació la televisión educativa, un proyecto impulsado por el gobierno de Alberto Lleras Camargo. De esta forma, se emitirían programas sobre la historia nacional e internacional, cultura, geografía y ciencias sociales. Todos los días, sin falta, la audiencia tenía una cita con sus telemaestros que eran profesores locales formados y capacitados. Sin embargo, a mediados de los 60, dado los efectos de la Guerra Fría, el gobierno nacional no pudo seguir financiando estos programas educativos y con esto murió la televisión educativa estatal. Pero después de esto, ¿qué ha sucedido con los programas de historia dentro de la parrilla de la televisión nacional? Que generaron un impacto positivo y educaron a diferentes generaciones en los años 60? Bien, es la pregunta que nos han hecho televidentes desde diversas partes del país. ¿Qué pasó con la historia en la televisión? ¿Qué pasó con la historia, Tatiana? ¿Tú cómo la ves? Yo creo que la historia sigue presente en la televisión. Lo que pasa es que no es atractiva para la industria de la televisión. Pero el interés por los temas históricos está. La demanda de contenidos históricos está. E incluso las plataformas de canales internacionales siguen mostrando que la historia vende. Claro que sí, los canales internacionales, pero los canales nacionales la dejaron circunscrita a series de ficción. La dejaron circunscrita a series de ficción porque es muy costosa también hacerla de la otra manera. Estas grandes producciones de los años 80 con los que se inauguró la televisión a color, por ejemplo, que Sempro era la gran programadora de los temas históricos, pues invertía grandiosas cantidades, cuantiosas cantidades de dinero para hacer estas series con grandes investigadores, con un soporte de investigadores auxiliares, con archivo histórico, con documentos primarios, con una puesta en escena, y eran apuestas muy costosas de producir a unos ritmos muy lentos que yo tengo la impresión, sin ser una conocedora de la industria de la televisión, pero hoy la industria no permite, nuestra industria no permite ese ritmo, ¿no? Pero creo que apenas le den una oportunidad, este tema vuelve a ser ganador. Muy bien. ¿Sigue siendo pertinente hablar, Alberto, de historia en la televisión con este vértigo, con esta velocidad? Es muy triste que no se hable de lo suficiente de historia y muy triste que un país que tuvo una bonanza petrolera, que todavía en este momento está subiendo el petróleo, no tenga una inversión en cine para la televisión, porque hay personajes históricos de Colombia que son además desconocidos, es una gran novedad tratarlos en televisión. Pero hay un canal que está haciendo cosas importantes por su identidad, que es el Teleantioquia. Ahí están sacando historias, van a sacar la de don Pepe Sierra, por ejemplo, me dijeron, que fue ese gran millonario que hubo, que vino, van a sacar la vida de él, y de personajes muy curiosos que ha dado Antioquia. Entonces yo creo que ese es un ejemplo de que se está volviendo de repente a la historia otra vez, de que está capturando la sociedad hechos históricos que le interesan. Y con ocasión del Bicentenario,
pues mucha gente lo quiere reducir solo a la batalla de Boyacá porque la gente cree que la historia son solo los hechos sangrientos, los combates y las cosas. Resulta que de la vida de Bolívar eso es una de las partes quizás menos significativas, ¿no? A pesar de que le tocó aprender a ser militar, porque no era militar, le tocó aprender la guerra, sufrir toda clase de derrotas en la violencia venezolana y tal. Pero era más que todo, aunque no era abogado, era constitucionalista, escribió como 5 constituciones. Ese es un ejemplo, Teleantioquia, pero hay otros, en otros canales regionales, otros que Señal están Colombia, haciendo. interesantes, donde hay audiencia y han sido además programas premiados en diversas instancias. A ese propósito, ¿qué piensan nuestros televidentes sobre el tema que nos propusieron? Nos encontramos en las calles de Bogotá y veremos nuestros televidentes qué opinan acerca del tema del día de hoy. ¿A la televisión nacional le falta más programas sobre historia? Pienso que la juventud necesita como más saber sobre el pasado del país para que los errores no se repitan, más que todo. Es importante mantener informados a los jóvenes, a los ciudadanos y pues mantenerse uno como en cultura general. Nos volvería a que nuestros hijos tengan una reseña histórica importante, ¿no? Eso se ha perdido mucho. Para que la gente pueda culturizarse más y no solo tener como las clases por aparte, sino pues aprender de otras formas. En ese proceso de aprendizaje o de recuperar la memoria del país a través de distintas narrativas. Hemos dicho que entonces en ficción más o menos bien, pero en otros géneros, documentales, informativos, debates, conversatorios que se utilizaban mucho tiempo en televisión. Entrevistas. Entrevistas. Las entrevistas, grandes entrevistas con la historia. Crónicas históricas, ¿no? Sí, eso se perdió, pero yo creo que lo que se ha perdido de fondo es la pregunta desde el presente por la historia. La historia solo tiene sentido si me ayuda a entender quién soy y por qué soy lo que soy, como individuo, como persona o como colectivo, como sociedad. Entonces, muchas de estas series de ficción que tratan el tema histórico lo que hacen es que hacen una puesta en escena, se ponen disfraces, ponen ambientaciones, pero de fondo lo que hay es casi que un anacronismo porque ponen temas, intereses, diálogos del hoy disfrazados del pasado. ¿Qué es lo que realmente se perdió? Que estas producciones que tú te recuerdas, las que estábamos viendo ahí en los orígenes de la televisión, se preguntaban por procesos históricos y temas históricos que ayudaban a las personas a entender el presente, el hoy. Y yo creo que eso es lo que hace falta precisamente en los géneros de no ficción. Tú estabas diciendo aquí ahorita, Alberto, por ejemplo, entender realmente el fenómeno del narcotráfico. Nos ayudaría tanto a entender lo que pasa hoy, en todo sentido, en toda nuestra vida cotidiana, nuestra vida política, nuestra vida privada, incluso nuestros cánones estéticos, nuestros valores sobre el consumo. Y que no quede recargado todo en la ficción, porque finalmente está resuelto de manera imaginaria, desde otra perspectiva, y las audiencias se quedan con un concepto que está un poco distante de la realidad. Se quedan con la historieta, se quedan con el cuento, pero no a nadie les explica el porqué y el proceso de lo que hay allí debajo, el proceso social, el proceso histórico, el proceso económico, de por qué estos personajes que vemos en las telenovelas actuaban así o tenían estos códigos de valores. Creo que esa es la pregunta, por lo que va debajo de la historieta. Le preguntamos a Jorge Cardona a ese propósito si la violencia es un fenómeno histórico en nuestro país, ¿cómo tratar este flagelo que de tal manera sirva para el aprendizaje de las audiencias, al mismo tiempo que como recordatorio o de nostalgia? No, yo creo que la historia es un insumo necesario para una sociedad. De ahí sale el famoso axioma de que el que no conoce su historia está obligado a repetirla. Y más allá de ser una frase del común, es una realidad contundente, porque muchos de los fenómenos sociales, políticos, económicos se explican en la historia. Y cuando se carece de contexto histórico y de contexto geográfico, hay demasiados vacíos que se advierten un poco en el momento de la comunicación. Bueno, ya los televidentes, perdón, Alberto, levantaron la mano para preguntar y seguimos en la conversación. Escuchemos. Guiándome por la televisión actual y por lo que veo, mi pregunta es, ¿la televisión fue creada para educar o solo para entretener? Muy bien, esa es una pregunta interesante. Clásica. Digámoslo pregunta. con toda tranquilidad y sin remordimientos. La función principal de la televisión
es entretener. Con ese fin nació y con ese fin surgió. Luego ha tenido funciones aledañas o colaterales como informar. Pero para educar están las instituciones educativas, está la academia, está la escuela. Lo que puede hacer la televisión es reforzar contenidos que se vinculan a través de esas otras instituciones. ¿Qué ibas a decir, Tatiana? Que uno puede entretener y a la vez ser preciso y cumplir una función social en generar unos referentes colectivos, unos imaginarios que te permitan entender la realidad. Y no se pierde la función de entretención. Claro. Volvemos a lo que decíamos al principio. Una serie como la serie de la televisión pública española, El Ministerio del Tiempo, es una serie que en la industria batió récords. Se ha vendido, está consumiéndose por las plataformas de una manera increíble, pero es absolutamente rigurosa, precisa, cuidadosa, tanto en su lenguaje narrativo para ser entretenida, pero también en su investigación histórica para que la gente entienda. Claro. Entienda quién es, para dónde, y entienda además si quiere seguir siendo eso o no quiere ser eso, quiere ser otra cosa diferente, ¿no? Alberto hablaba de humanizar, una acotación sí, a lo que se habló el historiador que apareció ahí, Jorge Cárdenas, pantalla, sí. Jorge Cárdenas, que es muy interesante lo que dijo. Hay algo que aquí no han analizado, ¿no? Se habla de la violencia de los años 30 en adelante. Se cree que es un fenómeno local colombiano. Hasta que esa violencia que se dio en Colombia es un reflejo de la violencia europea, de las luchas de las ideologías europeas, de la guerra civil española, de todo eso. Y lo de aquí fue ínfimo comparado con lo que pasó allá, porque allá se formó una guerra civil que en España, pero después fue guerra civil europea y Segunda Guerra Mundial. Entonces aquí fue mucho menor. Lo que pasa fue que una cosa sin control, que es otra cosa distinta, pero eso hay que interpretarlo desde un punto de vista que esto ya no era un país aislado, ya estaba vinculado a lo internacional, a lo ideológico. Aquí la gente se iba a oír radio porque no había televisión. En las cigarrerías, en la Jiménez, a veces se cogían a golpe los partidarios de la República, los contrarios, todas esas cosas, ¿no? Aquí hubo en Barranquilla nazis que salieron desfilando y todas esas cosas. Entonces, nosotros tenemos que ver eso, para eso también es un poco el historiador. Muy bien, ya comenzamos, de hecho, a hacer narrativas históricas en este programa. Nuestro televidente sigue levantando la mano para preguntar. Pregunta para el defensor del televidente. Colombia tiene una gran historia para contar, pero ¿será que a la TV nacional no le interesa contarla o no sabe cómo elaborarla? Bien, dos preguntas claves, fuertes y directas. ¿Tú qué piensas, Tatiana? Yo creo que ese es un país que efectivamente ha vivido en conflicto y en tensión. Y abordar algunos temas de la historia puede resultar incómodo para la televisión, que sigue siendo un referente de poder. Sin embargo, también casos colombianos nos han demostrado que eso no tiene por qué ser un impedimento. Como decía aquí el profe, mientras los guerreros hacían la guerra, un país entero hacía la paz. O sea, millones de personas durante los últimos 52 años se levantaron, trabajaron, construyeron, tuvieron emprendimientos y sus historias están como perdidas, como difuminadas y tal vez esta sería una manera, reconocer estas historias, estos personajes, estos temas, sería una manera de abordar el tema en televisión, eludiendo un poco la dificultad y la tensión inherente a hablar desde un lugar de poder que es la televisión, porque sigue siendo un lugar de poder en medio de un país en tensión, ¿no? Que Bolívar figura como el de las batallas, Padachín y todas las cosas. Y resulta que él lo que trató de hacer después de liberar América fue legarnos un Estado fortalecido, un Estado capaz de hacerse respetar, capaz de establecer un orden. Esa batalla la perdió. Esa no la pudo ganar a pesar de que hizo todas las construcciones y tal. Y todavía hoy, en Colombia, el primer problema es que es un Estado débil. Aquí confunden Estado grande con mucha burocracia con Estado fuerte. O con autoritarismo. Y es un Estado débil, ¿no? Sí. Un Estado donde a veces la justicia todo cojea, entonces es gravísimo. O que no llega a donde tiene que llegar. No llega, no. Entonces, por ejemplo, la televisión oficial debía estar haciendo cosas importantísimas, que tiene un sustento del Estado a favor de lo que ha pasado en la historia, de la historia sin ideologías, ¿no? De la historia de todos. Sí. Porque la historia no es de un bando ni del otro, es de todos. Pero no se hace. Como debe ser. Jorge, desde la experiencia como periodista, ¿Colombia tiene potencial para realizar producciones que atraigan al público y sean reconocidas por su calidad?
Mire, Colombia es la mina de oro de las historias. Aquí han pasado tantas cosas tan graves, tan bonitas y tan feas, que indudablemente lo que está todo es por escribirse. Si uno mira ahorita, curiosamente en un año que estamos en el año del Bicentenario, a grandes rasgos el conocimiento de la historia se concentra, por ejemplo, solamente en nuestros próceres o en nuestros grandes personajes masculinos, pero por ejemplo hay una gran deuda histórica con las mujeres que valdría la pena empezar a recobrar. Y hay muchísimos acontecimientos de la historia. Ahorita estamos abocados a los resultados de una comisión de la verdad y hay grandes discusiones públicas alrededor de los centros de memoria histórica. Justamente el gran vacío que existen es porque no hubo un conocimiento consecutivo y secuencial sobre lo que ha sucedido en Colombia, y nunca es tarde para empezar a hacerlo. Recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo defensor@canal1.com.co con todas las sugerencias e inquietudes sobre nuestra programación. Veamos la siguiente tribuna con los correos que ustedes nos han hecho llegar. Yo pienso que sí deberían existir más programas de historia, porque existen muchas novelas y programas de narcotráfico y todo eso, que es lo que los niños hoy están viendo. Pienso que sí sería interesante darle como un vuelco de 365 grados a este tema. Me gustaría que hubieran más programas de historia en cuanto a dirigido a ciertas poblaciones. Para esto aumenta la cultura general y mejora bastante las relaciones personales, ya que se tiene con qué más tema de hablar. Pienso que en la televisión colombiana deberían haber más programas de historia, porque es necesario no dejar esa parte atrás. Siento que los jóvenes nos estamos enfocando más en otras cosas y no en recordar la historia de Colombia. La juventud como público objetivo de estas narrativas, para que se enteren de problemáticas como las que se han mencionado, el narcotráfico, y la historia más reciente de nuestro país. A veces cuando uno ha sido lector de biografías de personajes del mundo, a veces el biografado comenta que lo impresionó su profesor de historia. Que tu profesora que le explicaba las guerras entre Alemania y Francia, los conflictos que había tal, y eso lo hizo plantearse cosas. Entonces también, si la clase de historia la convierten solo en un relato aburrido, una cronología, una cosa sin ser humano, sin pequeños ni grandes, sino una cosa irrelativa, un relativismo, que esta modernidad se ha convertido en un relativismo de todo. Entonces que hay personajes que son un poco más importantes que otros, que se destacan más. Entonces, a pesar de eso, Montaigne decía hace unos cuantos siglos que Francia había tenido más de 16 siglos de historia y grandes batallas, y solo se acordaban de 3 mariscales de Francia en aquella época. Y lo mismo hablamos de Europa. ¿Quién se acuerda de los gobernantes, los últimos gobernantes de la República Francesa, por ejemplo? ¿Quién se acuerda de los personajes que fusiló Franco en Cataluña? Nadie. Entonces, para eso está la historia, pero tiene que ser narrada de una manera tal que la persona reviva, el historiador reviva el personaje y lo interpreta hoy, lo trae a cuento hoy. Entonces, cualquiera de los que están aquí alrededor puede entender el personaje, claro, sin pretender calzarse las botas de Bolívar, por ejemplo, las de Napoleón, ¿no? Sino entenderlo como un personaje que por circunstancias X se proyectó en la historia. Aquí hubo una persona que era Manuelita Sáenz, que estuvo aquí con Bolívar. Manuelita la nombró Sucre coronel en la batalla de Ayacucho, porque Bolívar se le había mandado que quería ver la batalla, pero no se limitó a eso, sino que organizó una especie de Cruz Roja, así se lo dice Sucre en una carta a Bolívar. Pero en aquella época, lo que tú planteabas, no era fácil ascender a una mujer a coronel, nada menos. Entonces él le mandó el dato a Bolívar con Oleri para, si Bolívar autorizaba, que pudiera hacerla, porque además era fuera del verano de Bolívar. Entonces aquí Santander se pareció que era el colmo que a esa mujer la fueran a hacer coronel. Entonces vino la pelea a raíz de eso de Manuelita y él, pero ella llegó a ser coronel. A ella le habían olvidado la historia, ¿no? Entonces cuando iban al Palacio de San Carlos, donde se tiró por una ventana a Bolívar, un presidente, eso sí no digo el nombre, le estaban explicando a los muchachos qué es lo que va a pasar, dijo, y entonces el que explicaba dijo, era la novia de Bolívar, dijo, no, era la secretaria, dijo el presidente. Ah, carajo. Le parecía grave decir que era, ¿no? Claro, ¿cómo cambian los Hay que tiempos? humanizar.
Volvamos sobre la parrilla televisiva, Tatiana. ¿Para qué estamos en este momento? Con estas dinámicas que se están viviendo con redes sociales, ¿para qué estamos? Para programas completos, para fragmentos, para narrativas breves, para recreaciones. ¿Tú qué ves en el horizonte que pudiéramos aconsejar a productores y a jefes de programación? Sí, pues digamos que el sentido colectivo está diciendo que se están consumiendo contenidos cortos, clips, muy ágiles, muy rápido, pero yo realmente lo pongo en duda. Yo lo pongo en duda porque yo veo algunos programas de televisión pública y de la televisión internacional incluso que rompen esto y son súper interesantes y la gente los demanda, y en el discurso social cuando tú le preguntas a la gente yo quiero más de esto, entonces yo me pregunto si no es la dinámica misma de la industria que es la que necesita cosas corticas para poner los comerciales. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es complementar con las multiplataformas. Yo creo que así como tú dijiste, las redes sociales son un canal para transmitir rápidamente mensajes muy rápidos, pero que pueden ser complementados por espacios de televisión que se den la pela de hacer las cosas a profundidad, y se puede, está demostradísimo que se puede, el cine lo demuestra cada rato, se pueden hacer cosas entretenidas de calidad histórica. Las películas de los Óscars que acaban de premiar son de contenido histórico. Claro. Mire, una película como El Vice, que habla de un vicepresidente de la historia de los Estados Unidos, no es sino una película entretenida con contenido histórico, con un sentido político y un sentido social muy importante, y logra combinar todas estas cosas, ¿no? Que se vuelve presente en la realidad estadounidense. Jorge, ¿por qué los programas de historia no han sido bien promocionados y desarrollados en nuestro país, teniendo en cuenta que en otros países tienen fuerza y son básicos en la parrilla televisiva? Me atrevería a decir, no conozco un poco los factores económicos que pueden pesar en la realización de estas producciones, pero yo creo que sí son necesarias. Hay que trabajar mucho, no solamente en los planos del momento del bicentenario, es decir, de la declaración de independencia, sino que hay muchos fenómenos sociales, políticos y económicos que son muy atractivos. Es saber la forma de contarlos. Les pongo un ejemplo muy claro. La historia de Corazón Valiente, que es uno de los grandes éxitos cinematográficos de Hollywood, en esencia es muy parecida a la historia de José Antonio Galán y la Revolución de los Comuneros, un gran hombre que terminó dirigiendo una revolución y el cual termina traicionado, y que su cuerpo es desmembrado y colocado como escarmiento a las poblaciones. La diferencia es mínima, pero lo uno es una producción cinematográfica de alto contenido y de gran éxito en Hollywood, mientras que Colombia todavía no ha entendido la dimensión de que nuestros personajes tienen para hacer grandes producciones cinematográficas. Sin la menor duda. Recuerden que su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir al correo defensor@canal1.com.co. Veamos los correos que nos han enviado en los últimos días a nuestro correo con Hanna Gutiérrez. Me parece que Guerreros al principio era muy bueno y lo veíamos con toda la familia, pero ahora es solo polémica. En esta temporada ya perdió la esencia de la competencia y es más pelea que concurso. Ojalá que puedan hacer algo para que el programa sea más dinámico. Diana Guzmán Orozco. Diana, volvemos a tocar este tema porque es reiterado en nuestro correo. La gente manifiesta su inconformidad ante tanta convergencia de peleas y de líos entre los concursantes. Repiten muchas escenas en Sin Senos y Hay Paraíso y no avanzan en el programa. Vemos lo mismo varias veces. Pilar Sofía Moreno Ramírez. Otra queja reiterada. Hay abuso de la repetición al comienzo del programa, de tal manera que la audiencia pierde un poco la continuidad. A veces la repetición ayuda en la televisión para conectar televidentes, pero cuando se excede los puede ahuyentar. Shark Tank Colombia es un excelente programa, novedoso, interesante y fresco. Debería ser programado en horario AAA para que más personas lo vean y se enteren de los ingeniosos emprendimientos que hay en el país. Paula Londoño. Paula, hacemos altavoz de tu idea y de tu propuesta para que la programación del canal lo tenga en cuenta, teniendo en cuenta que también hay otras personas que nos han escrito en el mismo sentido. Tatiana, se tiene la idea de que son solo los canales públicos los interesados en programas históricos. ¿Es posible pensar en canales comerciales desde la perspectiva industrial
a la hora de narrar historia? Bueno, lo que está pasando ahorita es que efectivamente los canales públicos sí le están apostando al contenido histórico de no ficción, como decías tú, que es importante, porque los canales privados sí están haciendo contenido histórico de ficción. Se viene Bolívar también, están a punto ya de sacarla. Acabamos de pasar por La Esclava Blanca, por La Pola, por este tipo de contenidos de ficción. ¿Cuál es la diferencia entre los públicos y los privados? Que los públicos son los que le están apostando al documental o a la entrevista o muy poco a la ficción, pero incluso creo que en ese momento está La Reportera X, que es en el Canal 13 sobre la historia del asesinato de Gaitán, por ejemplo, una historia de ficción montada sobre el asesinato de Gaitán. Le preguntamos a un historiador, que es básicamente la inquietud que nos plantean más los televidentes, ¿cómo hacer que la historia pierda ese falso prejuicio de que es aburrida en televisión, porque que se pueda humanizar, como lo planteábamos al comienzo, pero que adquiera ese nivel de interés y conexión? ¿Cómo hacer? ¿Cuál es el consejo? Hay un detalle. El colombiano no cree en sí mismo. El colombiano no cree en los colombianos. El colombiano no cree en el pasado, en la historia. Le parece que no vale la pena. Entonces Churchill es muy importante porque era inglés, Napoleón porque era francés, el otro tal. Entonces resulta que aquí hay personajes que hay que tratarlos, que hay que analizarlos, que hay que llevarlos a la pantalla de la literatura para que la gente los reconozca y vea la importancia tan tremenda que tiene. Entonces tenemos que principiar por tener confianza en nosotros mismos en un país donde hay un talento inmenso. Para mí la televisión colombiana, la televisión muy creativa, todas esas telenovelas que hacen son muy interesantes. Si esto se aplicara a la historia, con ese mismo ímpetu, con esa capacidad de nuestros actores y tal, sería extraordinario, pero hay que hacerlo. Tú viste Tiberio, de Robert Graves, que fue el que hizo. Nadie apostaba 5 centavos cuando dieron Tiberio en Europa. En el mundo entero, eso sacudió un personaje tartamudo que está detrás de una cortina, que lo nombran emperador, y uno de los pensadores más importantes de toda la gente. Bueno, entonces, nosotros tenemos personajes ricos, una riqueza de personajes extraordinaria. Muy bien, Alberto, ha comenzado esta fase final de nuestro programa con las recomendaciones para el público y para los hacedores de televisión en la perspectiva de vincular a la historia. Tatiana, tú tienes las tuyas. ¿Cuáles son tus recomendaciones para televidentes y para personas que hacen televisión? Sí, para las personas que hacen televisión, que vinculen a sus equipos de investigación a los historiadores. Que inviertan los recursos que se requieren para una buena investigación de archivo, para una buena investigación documental, porque eso va a blindar el contenido y lo va a hacer realmente histórico y enganchador, ¿no? Al televidente que esté pendiente, porque yo creo que sí hay más oferta de lo que la gente está diciendo. Yo también creo que a veces hay un cliché, hay dos clichés que me suenan a clichés, hay dos frases comunes. Una, que la división absoluta entre la televisión pública y la televisión privada. Yo no creo que sea así. Yo creo que en Colombia hay incluso una convivencia y una simbiosis muy interesante con respecto a otros países entre la función de la televisión que cumple la televisión pública y la función que cumple la televisión privada. Son funciones distintas, son propósitos sociales distintos y creo que este es un país donde se cumple este balance. Lo que pasa es que hay una oferta inmensa y tengo la sensación de que el televidente no se da la tarea de mirar qué es lo que nos está ofreciendo la televisión colombiana, que es bien compleja. Y luego vienen las plataformas. Tenemos Retina Latina. Es una plataforma de acceso público gratuito a todo el cine latinoamericano, gran parte de ese cine sobre temas históricos. Tenemos RTVC Play, nuestra plataforma de la televisión pública colombiana, que es también acceso libre, gratuito y por demanda de cuando se quiera. Y luego vienen las privadas, Netflix, pásese un buen rato mirando el catálogo para que vean la cantidad de programas de historia que hay. Muy bien, Jorge, las recomendaciones para medios de comunicación y especialmente para la televisión. Pues yo creo que es una obligación de la sociedad, de quienes conducen al Estado, de la academia y por supuesto de quienes trabajan en los temas de la comunicación, entender que la historia es el insumo más importante que puede tener una sociedad. Yo insisto, si alguien se asoma a un periódico de estos tiempos en 200 años, tiene que encontrar los suficientes contextos para entender el momento. Sí, muchas veces se escribe para el presente, se hacen realizaciones para el presente, pero se pierden los contextos que son necesarios para la comprensión de la evolución de una sociedad.
Muy bien, Jorge, muchas gracias desde la distancia por todos los aportes. Tatiana, muchas gracias. A ti, Mario, muchísimas gracias y a los televidentes de Todos para Uno. Muy bien. Muchísimas gracias. Alberto, muchas gracias. Te agradezco inmensamente, muy bueno el programa. Muy amables por estar aquí con nosotros. Y a todos ustedes, amables televidentes del Canal 1, recuerden que los esperamos todos los sábados a las 7 en punto de la mañana en la cita. No se olviden de ver Uno para Todos. Pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co, del correo defensor@canal1.com.co. Si lo prefieren, venir aquí a la Avenida El Dorado 85D 55 en Bogotá, donde escucharemos dudas, quejas o inquietudes sobre nuestra programación. Porque con ustedes somos Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.